Es momento de abrir nuestro primer análisis del día y lo hacemos con José Lizán, gestor de Retromagnum SICAV en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, bienvenido a estos madrugones de nuevo en este inicio de curso tras el parón de Navidad para comenzar a analizar el mercado y tomar posiciones antes de la apertura del mercado. José, venimos mirando, ¿no?, ese tensionamiento en el mercado, la tensión en el mercado de bonos, esas rentabilidades que suben al calor de esas actas de la FED que muestran una FED más agresiva. Esta tarde vamos a escuchar hablar a Jerome Powell y según esa información adelantada por Bloomberg va a subrayar cómo la FED va a apoyar a la economía y va a evitar que la inflación se arraigue en la base económica. En este contexto no sé cuál es la posición, la situación del momento en el mercado y qué es lo que podemos esperar. Bueno, pues como comentabais, ¿no?, al son del bono, ¿no? Al final, ya en 2021 tuvimos un año que fuimos al son del bono, tuvimos los primeros intentos de ataque de la zona del 1,70 del bono a 10 años americano, ¿no? Y cuando la curva de tipos coge pendiente, pues los mercados se ponen bastante nerviosos, sobre todo en la parte de valoraciones muy altas y valoraciones agresivas. Y yo creo que este año pues no va a ser diferente, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que la clave desde mi punto de vista va a estar en los salarios en Estados Unidos y en los salarios en Europa. Al final, si hemos visto las últimas declaraciones de Christine Lagarde, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, hace un llamamiento enorme a que las empresas contengan las subidas salariales, ¿no? ¿Por qué? Porque eso haría que la inflación se volviera no coyuntural, sino fuera más estructural, ¿no? Y yo creo que va a ser difícil que en los convenios colectivos de este 2022, pues los sindicatos y las agrupaciones de trabajadores no presionen, porque la pérdida de poder adquisitivo que todos estamos sufriendo es evidente, ¿no? Cuando uno va a la compra es evidente, cuando uno echa gasolina es evidente, cuando uno intenta acceder a una vivienda es evidente, y yo creo que los convenios colectivos van a presionar al alza los salarios y en una economía como la americana, en pleno empleo, y a pesar de que hay gente que no se ha incorporado al mercado laboral por todas esas ayudas que ha habido después de la pandemia, creo que los trabajadores cualificados y muchas bases salariales van a tratar de incrementarse por esa pérdida de poder adquisitivo, y eso va a hacer que la inflación pues esté en niveles altos y sostenidos a lo largo de 2022, ¿no? Y yo creo que vamos a tener periodos, vamos a tener probablemente cuando acabe este primer trimestre, la inflación se modere bastante. Creo que hay determinados aspectos, pues entre el efecto base calendario y determinados temas de toda la cadena logística que se están restaurando y algunos sectores en los que había cortes de suministro, por ejemplo los microchips, estoy leyendo que la oferta se está restaurando. O sea, hay determinados factores que han estado aportando inflación que se van a ir moderando y debería ir moderándose, pero yo creo que vamos a estar, como siempre hemos comentado, en un escenario de una inflación algo más alta de lo que estábamos acostumbrados en la última década, y yo creo que este año la clave va a estar en los salarios, y la FED lo que va a seguir muchísimo es la presión en salarios, y creo que va a ser difícil de evitar esa presión, ¿no? Porque la pérdida de poder adquisitivo está ahí y el incentivo para que los convenios colectivos presionen al alza salarios es fuerte, por mucho que intenten los bancos centrales moderarlo, y eso no está en su mano, ¿no? Yo creo que eso va a hacer pues que tengamos un año de moderación de inflación, pero todavía persistentemente alta, y eso lo lógico sería que traiga pues que los tipos estén estructuralmente más altos, ¿no? Yo creo que no hemos visto miedo todavía en los mercados, creo que hemos visto una fase correctiva lógica y normal, sobre todo en la parte de valoraciones altas y tecnológica, pero no hemos visto miedo ni pánico, ¿no? Y bueno, pues de momento ya se empiezan a oír las primeras voces de comprar las caídas, pero bueno, yo creo que es pronto, creo que hay que esperar un poquito más. Creo que el primer trimestre va a jugar todavía en contra de esas valoraciones, y hasta que veamos una FED tratando de ponerse más a favor de los mercados y menos en el control de la inflación, creo que tiene que haber más pánico en el mercado para que eso suceda, ¿no? En 2018, por ejemplo, cuando se produjeron el repunte de tipos, ¿no? Y la FED hizo las subidas de tipos para frenar un poco la escalada de precios, hasta que no hubo caídas del 20-25% en los mercados, la FED no cambió su discurso, ¿no? Y yo creo que es difícil que Powell tan pronto cambie su discurso en un momento en el que las tensiones inflacionistas siguen ahí. Pero sí que es verdad que tenemos una semana clave, el miércoles dato de inflación, y vamos a ver la comparecencia de hoy de Powell, si modera su discurso o no, pero yo creo que es pronto para que eso suceda.
A la espera de lo que diga Powell, ya hemos visto cómo va, según lo apuntaba Bloomberg, a decir, ¿no?, que la Fed va a trabajar para que esa inflación no se arraigue. La mirada también está puesta sobre el Banco Central Europeo. Ya hemos visto cómo desde los 5 sabios alemanes se está señalando que ese dato de inflación en Alemania, que al final es siempre, ¿no?, se ha equiparado, ¿no?, el euro a lo que hubiera sido el marco alemán, precisa una subida de tipos por parte del Banco Central Europeo más pronto que tarde, no tan apartado como ese 2023, donde se sitúa por parte de la institución monetaria. Y no sé, pese a esta solicitud o petición dentro de esta institución de peso en la economía alemana, ¿qué trascendencia va a poder tener si realmente el BCE va a poder mantener ese calendario previsto? Bueno, yo creo que el BCE siempre ha gozado de independencia independientemente de los mensajes de los distintos países, ¿no? Y es evidente que la Unión Europea es heterogénea, no es homogénea, y hay países con una situación económica y una situación de balance y una situación de precios que es como la alemana, ¿no?, que es muy parecida a la americana, con un momento de inflaciones muy altas, economía cercana al pleno empleo y niveles de actividad, aunque se han ralentizado algo los últimos meses, muy fuertes en los últimos 10 años, y hay otras economías mucho más débiles y en unas situaciones mucho más complicadas, ¿no? Y el BCE y Christine Lagarde pues van a tener que nadar en esas aguas y yo creo que van a tratar de retrasar todo lo posible, todo lo que sea retiradas de estímulos y subidas de tipos, ¿no? Sobre todo lo segundo, ¿no? Retiradas de estímulos. Ya se ha empezado a recortar los planes de la pandemia, pero todavía quedan quantitative easing anteriores que siguen encima de la mesa y siguen comprando bonos, y si vemos el mercado de bonos de países como Italia o España, pues los grandes compradores últimos sigue siendo el Banco Central Europeo. Y yo creo que ese debate de los halcones europeos lo vamos a tener encima de la mesa a lo largo de todo el año, ¿no? Y yo creo que el BCE va a tratar de alargarlo todo lo que pueda. Yo creo que si la Fed todavía no ha empezado a subir tipos, y están hablando de 3 subidas este año, pero se empieza a hablar a partir de la primavera, creo que es difícil que el BCE lo haga antes de 6 o 8 meses desde que lo haga la Fed, ¿no? Y creo que eso nos deja pues a finales de 2023, finales de 2022, principios de 2023, como pronto para que el Banco Central Europeo hiciera ese movimiento. Sí que es verdad que la yield del bono a 10 años alemán se está acercando al 0 y está siguiendo al 10 años americano, ¿no? Y está correlacionándose poco a poco con un escalón inferior, lógicamente, pero sí que es verdad que lo vemos prematuro y creemos que siempre irá con un decalaje entre 6 y 8 meses de lo que haga la Fed, el Banco Central Europeo, debido a esa heterogeneidad de la economía europea y los diferentes datos macro que hay respecto a Estados Unidos y Europa, ¿no? No nos olvidemos que la utilización de capacidad en Europa es mucho menor, el empleo a nivel agregado dentro de la Unión Europea está mucho más lejos del pleno empleo, aunque haya regiones como pues, pueda ser Holanda o Alemania o Austria, donde estén cercanas al pleno empleo, y esa heterogeneidad le da cierto margen al Banco Central Europeo para retrasar sus decisiones y decir pues que todavía es pronto, ¿no? Y yo creo que eso pues va a hacer, como digo, que siempre lleguemos un decalaje. Empezamos más tarde las políticas monetarias ultra expansivas en la Unión Europea y las terminaremos más tarde, desde luego. José, mirando un poco más allá de los bancos centrales y centrándonos en la respuesta que estamos viendo también en medio de múltiples referencias también en los mercados, estamos viendo como en la sesión asiática están subiendo los futuros del petróleo. Vemos al Brent ahora en $81,29, también ha subido los futuros del oro, y todo esto además mientras vemos cómo sigue expandiéndose la pandemia, ese récord de cifras de contagios en Estados Unidos de 1 millón de casos en un solo día, un récord a nivel mundial. También esa decisión de Hong Kong de cerrar 3 semanas clases infantiles y de primaria, también por la expansión de Omicron, pero parece que el mercado parece descorrelacionarse o tener menos miedo ya de lo que está siendo la pandemia. No sé cómo hay que traducirlo, si es verdad que va a continuar este comportamiento o si finalmente se va a temer que tenga un efecto sobre el crecimiento. Pues sí, con toda la prudencia y moderación en mi comentario, porque realmente no soy epidemiólogo y no tengo conocimientos médicos para saber, lo que parece que se está descontando es que la letalidad evidentemente de Omicron ha sido infinitamente menor a lo que vivimos en otras de las olas, ¿no? En otras de las variantes del coronavirus, y que la sociedad está descontando que vamos a convivir con ello y que probablemente
pues sea catalogada en un futuro no muy lejano como una enfermedad común, como puede ser una gripe, en la que evidentemente hay casos de gravedad, ¿no? Y hay gente que por una gripe es hospitalizada y tiene una situación compleja de salud, pero que de ahí a que haya restricciones duras sobre la economía y parones sobre la actividad muy fuertes, pues se ha visto en esta última ola que no han sido necesarios, ¿no? Y que al final pues la inmensa mayoría de los ciudadanos que han cogido Omicron pues lo han superado con 2 o 3 días en su domicilio y con un catarro fuerte, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí que es verdad que todavía es temprano para echar las campanas al vuelo, que puede seguir mutando el virus, y como digo, que no soy ningún experto en salud pública ni en medicina, pero parece que lo que está descontando el mercado es eso, ¿no? Que el virus se va debilitando, que cada vez es más contagioso pero menos letal, y que eso al final lo que hará es que se pueda convivir con él sin la necesidad de ir a restricciones duras y a cierres de actividad, ¿no? Y si eso sucede, pues la economía tendería a normalizarse y volver a una racionalización de todos los movimientos de personas, de todo lo que es aforos, de todo lo que es tránsito y viajes, y eso es lo que parece que está descontando el mercado, ¿no? De hecho, turismo y ocio es uno de los sectores que mejor lo han hecho en este inicio de año, descontando un poco un escenario ya de final de pandemia o de fase típica final de una ola más contagiosa pero menos letal, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que se está viviendo ahora mismo en los mercados. Poniendo la mirada sobre el comportamiento de ese sector turístico, efectivamente era una de las cuestiones que quería mirar. También uno de los protagonistas en este arranque de año ha sido el comportamiento del sector tecnológico. Ayer mismo se veía en el Nasdaq como de unas caídas del 2,5% salvaba la sesión en medio de esa presión, de esa rentabilidad del Treasury a 10 años, ese 1,8 que llegó a tocar en la jornada de ayer. En este contexto, ¿cómo consideras que hay que posicionarse de cara al sector tecnológico? Bueno, yo como decía al principio, creo que es lógico que haya rebotes, ¿no? Y al final es un sector en una megatendencia alcista y hemos tenido simplemente una pata bajista, pero creo que es pronto para que hayamos hecho un suelo desde mi punto de vista. Creo que sí que es verdad que hemos llegado a los primeros soportes del Standard & Poor's y del Nasdaq y han funcionado, pero no veo pánico en el mercado como para ver un suelo de mercado, ¿no? Yo sí que creo que es pronto para que la inflación se modere, aunque sí que lo espero para el final del primer trimestre, y es pronto para que el FED cambie su discurso de endurecimiento de política monetaria y de control de la inflación, ¿no? Entonces yo creo que mientras eso persista, es lógica las tomas de beneficios. Está viendo desde ayer a media sesión una toma de beneficio en el bono americano a 10 años y pasó del 1,80 al 1,74, 1,75 y ha habido cierta toma de beneficios, y la tecnología ha hecho la inversa, ¿no? Es lógico que los bancos y que la energía pues tengan cierta toma de beneficios después de un rally o un inicio de año espectacular, pero creo que esa tendencia es pronto para que se revierta, ¿no? Y lo tomo como movimientos de corto plazo. Creo que todavía vamos a ver algo más de tensión en el bono y deberíamos ver, antes de cambiar el discurso de la FED, probablemente intentar acercarse hacia la zona del 2% del 10 años, y si eso sucede, la tecnología, desde mi punto de vista, seguirá profundizando en sus caídas, ¿no? Y al menos así es como nosotros estamos gestionando nuestras carteras, ¿no? Con un sector energía, bancos, seguros y turismo y ocio más sobreponderados y con menos sobreponderación en quality growth y tecnología, ¿no? Y es una apuesta más value, más de riesgo, porque no es lo que ha funcionado en los últimos 10 años, pero también es verdad que el escenario que tenemos ahora de inflaciones y de drenaje de política monetaria creemos que invita a estar en esa tesitura, ¿no? En estar más value, menos growth, y esperar a que haya algo más de corrección y algo más de pánico en el mercado antes de girar la estrategia. Antes de terminar, José, sí que quería terminar pasando por un comportamiento de Telefónica, que era el que mejor se comportaba ayer en la jornada de este lunes en la bolsa española, con alzas de casi el 3%, que le valían para cotizar por encima de los 4 euros por acción. No sé qué te parece la compañía en este arranque de año. Bueno, llevamos comentando lo mismo todo el año pasado. Creemos que la compañía está trabajando en la buena dirección, está haciendo lo que el mercado le ha exigido, que es desapalancarse, aflorar valor en activos no estratégicos, vender y desendeudar el grupo, racionalizar los mercados, centrarse en 4 plazas fundamentalmente: Reino Unido, Alemania, Brasil y España, y ir vendiendo el resto de unidades y racionalizando la compañía y ordenándola mucho más, ¿no? Y esa fase pues le ha permitido recuperar prácticamente 1 euro
pues de sus mínimos y que la percepción del riesgo de la compañía pues sea menor a nivel financiero, ¿no? Y yo creo que para que Telefónica salte definitivamente tenemos que ver cambios en su entorno, y en su entorno sería cambios regulatorios, que el BCE permita una mayor concentración de telecomunicaciones y menos cantidad de players que hay operando en el mercado, y eso permita racionalizar las guerras de precios que ha habido y un mercado pues con menos competencia y mayores ARPUs, ¿no? Pero bueno, eso hasta que llegue puede pasar un mes, 6 meses o 3 años, ¿no? Y es difícil saber cuándo se producirá, pero la compañía, lo que es a nivel interno, pues está haciendo los deberes y ha reducido muchísimo el endeudamiento, ha aplicado planes de reducción de costes, ha echado gente. Yo creo que está en un entorno en el que ha ido cumpliendo todos esos hitos, ¿no? Y yo creo que ahora lo que nos hace falta para ver una Telefónica o todo el sector telecom despegar sería cambios en el entorno regulatorio, pero bueno, eso ya depende de Bruselas y es más difícil de prever si se va a producir o no. Las presiones están ahí y lo que ha hecho la Teleco es reordenarse, y en ese entorno, desde mi punto de vista, la valoración de Telefónica debería ser más cercana a los 5 euros, 4,70, 4,80 que los 4 que cotiza actualmente, y en un entorno en el que el value lo está haciendo mejor que el growth, pues no es descabellado que intente atacar la zona de los 4,30 que hizo hace poco y irse hacia esa zona de los 4,5, 4,60, porque como digo, a nivel fundamental, pues la compañía ha ido poco a poco reestructurando y mejorando. Pues muchísimas gracias, José Lizán, gestor de Retromagnus y CAF en Quadriga Asset Managers, por acompañarnos una mañana más. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, un saludo. Y nosotros continuamos con protagonistas. Take-Two se